Esta comunicación tiene como objetivo destacar el uso de la energía que dio movimiento a la maquinaria en la producción textilera de la región poblana, tomando el caso de la Constancia Mexicana, fábrica pionera de la industrialización y cuna de la industria textil. Para ello se anota la infraestructura hidráulica y la eléctrica que poseía esta factoría. La producción de textiles en Puebla, México, cobró importancia desde tiempos del virreinato, con la operación de los obrajes, donde se utilizó primero la seda, en el siglo XVI y luego en el XVII la lana. En ese siglo los obrajes tuvieron su mayor auge. Ya para el siglo XVIII surge la rama del algodón que se vuelve predominante, cuyos productos se elaboraban en medianos y pequeños talleres artesanales. En los inicios de los obrajes, la producción textil dependía de la energía humana o animal y paulatinamente fueron incorporando la energía hidráulica para accionar las herramientas del proceso productivo. El uso de la energía hidráulica marcó un avance significativo en la mecanización de la producción textil, materializada en la tercera década del siglo XIX, con la fundación de las primeras fábricas emplazadas a las orillas de los ríos, como fue el caso de la Constancia Mexicana. La mayoría de las fábricas se instalaron en viejos molinos de trigo, donde existía una importante infraestructura hidráulica como presas, acueductos, canales, arquerías y ruedas hidráulicas, que muchas de esas fábricas las utilizaron. E inclusive llevaban el mismo nombre del molino, como el de Amatlán, el del Medio, La Teja y otros. Hacia los años 70 del siglo XIX, las ruedas hidráulicas fueron sustituidas por turbinas. Su uso resolvió los problemas de irregularidad que las imperfectas ruedas generaban en la producción, pero también satisfacía las necesidades del equipo industrial que iba incrementándose en las unidades productivas de grandes dimensiones, como fue el caso de la fábrica El Mayorazgo, donde inclusive se instaló un turbogenerador con el fin de aprovechar el vapor producido en las calderas como fuente de energía motriz. A finales del siglo XIX, cuando se experimentaba un segundo salto tecnológico en el marco de la revolución industrial, la generación de energía hidráulica empezó a convertirse en energía hidroeléctrica. En 1887, Puebla inició su primera instalación hidroeléctrica con aguas del Atoyac. Y en el Mayorazgo, en 1906, se instalaron las presas Carmela y Carmelita. Otros medios utilizados para obtener la energía complementaria que la inconstancia del caudal de los ríos demandaba fue el uso de los motores a base de diésel. El caso de la Constancia Mexicana, que fue la primera fábrica textil que usó la energía hidráulica para el movimiento de la maquinaria, fue fundada por Esteban de Antuñano y Gumersin de Sabiñón, a orillas del río Toyac, en uno de los molinos de esa hacienda que se llamaba Santo Domingo. Comenzó sus operaciones el 7 de enero de 1835. En esa hacienda existía una importante infraestructura hidráulica, pues además de una gran presa construida durante la administración dominica del molino en el siglo XVI, existía un acueducto. Esto, junto con el terreno, fue adquirido por Antuñano, teniendo así el dominio de las aguas de ese sitio. El precio del lugar apenas dependía del agua tras la instalación de las primeras fábricas textiles. El precio
del uso de ese líquido aumentó. Así, para 1853, el agua de la hacienda de Santo Domingo y de su rancho anexo Moratilla tenía ya un alto valor que representaba el 43.24% del valor total del territorio. El agua fue punto central en los contratos. A través de las batallas por ella del río Toyac, se puede ver cómo este fue fundamental para el desarrollo industrial de la región poblana. El agua de ese río sirvió para otras fábricas, que además de la Constancia, dio pie a la conformación de un gran corredor industrial textil. Después de haberse emplazado la primera factoría, se instalaron otras como la Economía, el Patriotismo, Santa Cruz Guadalupe, el Mayorazgo, la Noria, la María, la Covadonga y otras más. A dichos establecimientos fabriles llegaba el líquido por medio de canales llamados cárcamos, que partían de un gran canal construido por Antuñano llamado de la Noria. Las turbinas se incorporaron a principios del siglo XX. Llegaron a ser 3, trabajaban a baja presión, pues la altura acumulada de caída de agua era de entre 5 y 7 metros. Tenían una potencia de 135, 115 y 160 caballos de fuerza respectivamente. Trabajaban a 300 revoluciones por minuto. Al principio, la Constancia mexicana solo tenía una sala que llamaban Sala Vieja. Luego se le agregó otra que llamaban la Sala Nueva o la Constancia mexicana. Cada una tenía su rueda motriz hidráulica. Al irse ampliando los espacios y aumentando el número de máquinas y variando las líneas de producción, sus dueños, que fueron varios, la dotaron de sistemas motrices que garantizaran la continuidad y eficiencia del uso productivo en el proceso productivo, y también que garantizaran una alta calidad del producto. Con ese fin se combinó y complementaron 2 fuentes de energía principales, la hidráulica y la eléctrica. A finales de los años 20 de la pasada centuria, la motricidad fue proporcionada tanto por la energía hidráulica como eléctrica y también por un conjunto de motores a base de diésel. Ya para 1959 la Constancia mexicana contaba entonces con 3 fuentes de energía: la hidráulica, la eléctrica y la de los grupos electrógenos diésel, además de la que proporcionaban las diferentes compañías de luz que existían en esa época. Para el sistema eléctrico, el agua se tomaba de una presa de derivación en el cauce del río Atoyac, ubicada a 3 kilómetros del río Atoyac al norte de la factoría. El líquido pasaba por un sistema de compuertas a un canal y sucesivamente se servían de él las demás fábricas. El agua continuaba su curso en el canal abierto y llegaba a una caja repartidora que era copropiedad de todas las fábricas. De ahí partía el canal propio de la Constancia mexicana, que era de 952 metros, abiertos en tierra y con derecho de vía de 6 a 12 metros de anchura. El agua del canal caía por gravedad a una caja de distribución triple provista de parrillas, partidores, válvulas de salida, con engrana de sector y con puerta de acero. De ahí se repartían las tuberías de lámina de acero hasta llegar a cada una de las 3 turbinas que poseía la factoría.
La fuente de emergencia que utilizaban plantas diésel estaba compuesta por una capacidad de 440 kilovatios y teóricamente representaba 480 caballos de fuerza. Los grupos electrógenos estaban compuestos por un motor diésel, cada uno un generador con excitador de 3 kilovatios y transformador de 3.500 sobre 240 voltios. Cabe anotar que la potencia generada de las turbinas era de 410 en total y de la subestación eléctrica de 839 kilovatios, mientras que la demanda máxima de la factoría, trabajando a toda su capacidad, era de 1.200 caballos de fuerza. Ningún sistema por sí solo podía cubrir toda la fuerza motriz necesaria para que los tres sistemas se complementaran. Para terminar, quiero decir que el desarrollo tecnológico logrado gracias a las fuentes de energía hidráulica y eléctrica se agotaron. La base sociotécnica de la industria textil quedó rezagada. Actualmente se experimentan cambios tecnológicos con nuevas fuentes de energía para abaratar costos y poder competir en el mercado internacional. En la constancia mexicana, aun cuando coexistieron 3 fuentes de energía, no se modificaron los sistemas mecánicos de motricidad. Esto, junto con la obsolescencia que sufrió la planta productiva, fue lo que la llevó a su cierre definitivo, el 11 de septiembre de 1991. Muchas gracias.